Vamos a leer el versículo 38. Juan 19:38. Es la historia de una persona que aparece aquí, importante, en un momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El mismo relato de José de Arimatea lo encontramos también en Marcos capítulo 15, verso 42, donde nos dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Marcos 15:43 nos dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Este relato aparece en los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se nos dan algunos detalles más, que era un varón noble, un varón justo, un varón bueno, un varón rico. Se nos dice que esta tumba la había hecho él, la había cavado en piedra. ¿Sabe que esto de cavar una tumba en la piedra lo hacían las personas nobles que tenían dinero, porque costaba dinero? Pero ¿sabe que estaba preparado esto con 700 años de anticipación? Imagínese un hombre cumpliendo una profecía con 700 años de anticipación. Isaías escribió, Isaías 53, 700 años antes o 750 años antes de los acontecimientos que vemos en los evangelios del Señor. Y dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Está hablando del Señor, Isaías 53. Es un texto, un pasaje que los judíos en el día de hoy lo pasan de largo, no lo leen muy a menudo, porque saben, cuando se va leyendo el pasaje, que puede estar hablando de Jesús. Y un judío, un israelita en la actualidad, no cree que el Mesías haya venido. Ellos todavía están esperando al Mesías, pero los judíos sinceros, cuando se les lee este pasaje, ellos llevan su mente al momento de la cruz,
de nuestro Señor. Tienen que reconocer que lo que está escrito allí podría estar hablando del Señor, piensan ellos, de Jesús. Pero en general los judíos están esperando un Mesías todavía. Y les va a llegar un Mesías, lo van a recibir. Y después se van a dar cuenta que están recibiendo al anticristo. Pero esta profecía del Isaías 53, 700 años antes de el Señor Jesucristo, hablaba de que él iba a ser se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Recordemos dónde estaba el Señor crucificado, en medio de dos malhechores, lo vil del mundo, lo malvado del mundo. Habían cometido todos los errores posibles y estaban allí crucificados, y la cruz de en medio para Barrabás, un hombre que era malvado también, una escoria de la sociedad, y Pilato, un político, le hizo caso a las masas, al pueblo, cuando gritaban, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago de Jesús llamado el Cristo? La multitud gritaba, crucifícale. Y Pilato, sabiendo que nuestro Señor era inocente, por eso lo quería soltar, le tenía más temor a la gente. Era un político débil, quería quedar bien con todo el mundo, así son los políticos. Pero cuando tiene que tomar la decisión, entrega a un hombre inocente como el Señor y libera a Barrabás el malvado. Pero quedan otros dos ladrones, otros dos malhechores, y el Señor en medio. Era un lugar terrible. Terrenalmente hablando, la gente pasaba por ahí, dice Lucas, mirando el espectáculo. Para ellos será eso un espectáculo. Isaías profetizaba que este cordero que estaba padeciendo, que estaba con los impíos, que se había dispuesto con los impíos, no iba a ser su fin de esa forma. Su fin iba a ser otro. Su fin iba a ser con los ricos, mas con los ricos fue en su muerte. Y aquí vemos al hombre que Dios había preparado, José de Arimatea. Y hay una particularidad interesante en esta persona, José de Arimatea, que la que me gustaría destacar, porque me he encontrado con personas que tienen una de las características de José de Arimatea, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque esta característica es la que aparece en Juan 19:38. Era discípulo de Jesús, pero secretamente. Secretamente. ¿Qué significa esto? Lo explica el pasaje, dice, por miedo de los judíos. Por miedo de los judíos. Esta persona tenía miedo de los judíos. Por lo tanto, era un seguidor del Señor, pero le tenía tanto miedo a los judíos, a la religión, al que dirán, al cómo me van a ver los demás, que él estaba secretamente. Y yo quiero hablar a los amigos que tal vez tienen vergüenza, tienen miedo, tienen temor de reconocer que creen en Jesús. Hay personas que tienen miedo, tienen temor, les da vergüenza hablar de Jesús. Y aquí tenemos el caso de José de Arimatea. Dice, era discípulo,
era discípulo, seguidor del Señor Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Entonces yo te pregunto a ti, amigo, amiga, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor? Una persona me dijo que había estado toda su vida en la religión católica. Tenía muchas costumbres, estaba entendiendo el Evangelio, estaba comprendiendo, pero no podía dejar su religión. Era la religión de sus padres, de sus abuelos. Y aquí tenemos a José de Arimatea. Era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor, por miedo de los judíos. Hay personas que le tienen miedo a dejar sus amistades. Imagínate, un joven tenía miedo de dar testimonio de que había conocido al Señor y caminaba hacia la iglesia con una Biblia escondida bajo sus ropas. No le gustaba que lo vieran con la Biblia, que lo identificaran con Jesús. ¿Qué te da miedo? ¿Eres un discípulo secreto? ¿Y hacia dónde voy con esta reflexión? Que en la Escritura es la única parte donde aparece esta palabra discípulo secreto. Pero llegó el momento donde este hombre de Dios cumplió una profecía con 700 años de antigüedad, la cumplió y cambió el destino de nuestro Señor. Todo preparado, obviamente, por el anticipado consejo divino. Pensemos, el Señor no tenía riquezas, era un hombre, terrenalmente hablando, era pobre. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tenía riquezas. José y María tampoco tenían riquezas. Cuando entregan un sacrificio al templo, entregan el sacrificio que estaba destinado a los pobres. No había riquezas. Maestro, ¿dónde moras? Le preguntan unos seguidores. El Señor le dice, ven y ve. No había riquezas de por medio. El Señor no buscaba esas riquezas. Entonces, lo más probable, siguiendo una historia normal, el Señor crucificado hubiera sido sepultado, ¿dónde? En un sepulcro de pobres. Pero la profecía decía que iba a ser con los ricos, iba a ser con los ricos en su muerte. Y aquí entonces hay un hombre que tiene miedo de los judíos, que es seguidor de Jesús, pero secretamente, que por favor nadie más sepa que yo soy seguidor de Jesús, que nadie me vea con una Biblia en la mano, que no sepan que yo voy a la iglesia, que no me escuchen cantar un himno, que no se enteren, que nadie se entere que yo soy cristiano. ¿Te ha pasado? ¿Te da vergüenza? ¿Te da miedo? Llega un momento en la vida de las personas en que tenemos que dar testimonio, en que ya no se puede estar con la Biblia escondida, que ya no se puede quedar en silencio frente a las preguntas de la gente. Llega un momento en la vida de José de Arimatea en que dice la Escritura que en Marcos tenemos eso, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Eso quiero destacar. Como lo muestra el libro de Juan, era un discípulo secreto, pero llegado el momento donde él ve la oportunidad que puede servir a Jesús, a su Señor que ha muerto en la cruz del Calvario por él, llega el momento indicado donde él tiene que reaccionar, tiene que hacer algo, no puede quedarse en silencio, no puede quedarse inmóvil, debe hacer algo.
Dice que entra donde Pilato osadamente usa esa palabra. ¿Cómo cambia de discípulo secreto por miedo a los judíos, ahora entrar osadamente a pedir el cuerpo de nuestro Señor? Estaba frente a una autoridad romana, Pilato, a un hombre que podía hacer algo contra él. Recién había crucificado al Señor y ahora viene José y pide el cuerpo del Señor Jesús. Se arriesgó, se le quitó el miedo. Ya no quiero ser más secreto. Osadamente, osadamente entra donde Pilato a pedir el cuerpo del Señor. Y al hacer esta acción, cumple la profecía, porque la tumba donde pusieron al Señor estaba en la roca, era una tumba nueva, donde nadie había estado. Era una tumba hermosa, estaba en un huerto cercano donde lo habían crucificado. Era un lugar donde se había preparado para un noble, para un rico. Y ahí el Señor estuvo. Obviamente podemos pensar que la tumba la ocupó José de Arimatea luego y su familia, porque esa tumba quedó vacía cuando el Señor resucita al tercer día, cumpliendo lo que él había dicho. Subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar. Cumplió el Señor su palabra, su promesa, y se cumplió la profecía de Isaías 53. Si bien en un momento se dispuso con los impíos su sepultura, ese era su destino, iba a estar allí entre dos malhechores, pero no, el Señor había determinado y había profetizado la Escritura con los ricos, fue en su muerte. El lugar donde el Señor estuvo sepultado era una tumba de ricos. No cualquier persona podía cavar en la tumba para hacer, en la piedra para hacer una sepultura, solamente los ricos. Y sabemos que el Señor no tenía riquezas materiales. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Eres tú un discípulo secreto? ¿Estás con miedo del que dirán? Un joven tenía miedo de dejar a sus amigos. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Pero qué van a decir mis amigos si yo comienzo a ir a la iglesia, si yo comienzo a buscar de Jesús? Ya no van a querer ser mis amigos. Ese era el temor. Cuando ese joven comprendió al peligro que se enfrentaba, ya no le importó eso de las amistades, porque el peligro era ir al infierno, a la condenación, al lago de fuego, un lugar de condenación. Y frente a ese castigo, frente a esa condenación, frente a ese lugar que arde con fuego y azufre, todo lo demás es absolutamente nada. Cuando tú entiendas que si no recibes al Señor, vas a ese lugar de condenación, no te importará dejar amistades, dejar cosas, porque estás salvando tu alma. Y el alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Tu alma, tu ser, Dios lo quiere salvar, Dios lo quiere rescatar y quiere que seas libre de decirlo a los cuatro vientos, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, no tener miedo, la verdad te hará libre. Soy creyente, soy cristiano,
creo en Dios, creo en el Señor Jesucristo, es mi Salvador, y gracias a eso no voy a condenación, no voy al infierno. ¿Qué me importa si se ríen de mí? Si se burlan porque ando con una Biblia, si se mofan porque hablo de Jesús, ¿qué me importa si soy salvado? Ya no voy a la condenación, he pasado de muerte a vida y ahora estoy esperando la venida del Señor. Lo demás, ¿qué me importa? Es pasajero, es pasajero. Y sabes qué, la mayoría de las veces las personas vuelven, tus amistades vuelven a saber qué ha pasado contigo, qué produjo ese cambio, y más de alguno te va a acompañar a los pies de Jesús. Si es de la familia, hay personas que han tenido problemas en la familia, pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en Hechos capítulo 16. La mayoría de las veces cuando una persona cree en Jesús, más de algún miembro de su casa también recibe al Señor como su Salvador. Vamos a quedar hasta allí y esperamos que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.